estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hoy día me toca estar con ustedes, Federico Arnillas, y tenemos para el tema de esta sesión, que es un punto que resulta muy importante en el hoy del país, a una invitada especial. Nos acompaña en este diálogo Teresa Tobar. Ella ha sido presidenta del Foro Educativo, es docente de la Maestría de Gerencia Social de la Universidad Católica y además tiene una presidencia, un espacio que, como ella dice, tiene un nombre largo, pero creo que es muy importante para el país, que es una mesa de diálogo y acción conjunta por la educación inclusiva. Y el tema que nos ocupa es efectivamente el tema educativo. La idea es poder compartir con ella una reflexión sobre los desafíos que tenemos como país, en especial en las regiones del país, para esta materia que es la educación. Hemos visto en otras sesiones lo que es la primera etapa de la vida, cómo es muy importante resolver los problemas de nutrición, de identidad, de salud en la primera infancia, pero todo el desarrollo de las capacidades de la persona depende también, ¿no?, de qué pasa en esta dimensión de las actividades de nuestra vida, como es la educación, que tiene también que ver con la adultez, pero queremos enfocarla, Teresa, en la educación escolar fundamentalmente. Y quizás ese es el primer tema, ¿cómo estamos de cobertura en educación a nivel del país en los tres segmentos grandes, ¿no? En educación inicial, en primaria, secundaria? ¿Qué problemas tenemos? Bueno, en educación primaria estábamos casi al 90 y tantos por ciento, 97%, ¿no? Yeah. No hay un problema real de cobertura, quizá habría que verlo en las zonas de frontera, en las zonas alejadas. En educación inicial, como tú bien debes saber, mejor que yo creo, porque es el tema, ¿no?, de la mesa, uno de los temas que toma acá, se ha avanzado bastante, ¿no? Entonces, digamos, antes era un tercio lo que había, ahora es un tercio lo que falta. Exacto, ¿no? Ese es un cambio muy importante. Ese es un cambio importante. Y en secundaria sí sigue habiendo, creo, una falencia y un reto, ¿no? Hay un déficit de colegios de secundaria. Nuestra geografía no ayuda, ¿no? Porque obviamente puedes tener una escuela de primaria chiquita en el Ande, pero en una escuela secundaria es más difícil. Entonces los colegios secundarios no están abasteciendo la demanda y hay chicos, sobre todo chicas en este caso, las mujeres, y acá hay UNICEF, etcétera, que se quedan sin culminar su secundaria o sin hacerla, ¿no? Entonces creo que acá hay un déficit y lo que está planteándose, lo que se estuvo planteando con el ministerio y en otros espacios, ¿no?, era la necesidad de un programa de educación secundaria muy diversificado, una oferta muy flexible y con enfoque de género, ¿no? ¿Cuáles son las regiones en las cuales tú dirías que tenemos mayores problemas de cobertura en educación secundaria en el país? Obviamente Ande y Amazonía. Obviamente, Amazonía, sí, todo lo que es... ¿Para todas las poblaciones o para algunos segmentos de población es más importante la brecha? ¿En qué te refieres con segmento? En el sentido de que no estamos llegando como Estado, como sociedad, a garantizar una educación secundaria a poblaciones indígenas, poblaciones... Bueno, poblaciones indígenas obviamente es, sabes, ¿no?, digamos, el sector más afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar ni siquiera tenemos maestros en habla, ¿no?, con todas las lenguas que tenemos acá, con toda la diversidad nuestra, ni siquiera para primaria, mucho menos para secundaria, ¿no? Entonces arrastramos un problema desde la educación primaria en educación bilingüe. En educación bilingüe, ¿no? Yo creo que el tema de educación bilingüe intercultural es otro gran tema. Así como la secundaria, educación bilingüe intercultural son como retos que vienen siendo afrontados con diversos vaivenes, con avances, con retrocesos, pero no se logra, digamos, acelerar la locomotora como se ha logrado en inicial, por ejemplo. O sea, no se ha logrado en esos dos puntos que son fundamentales para lo que es la agenda educativa, lograr un cambio de timón. Entonces comenzamos a avanzar. Pero entonces quizás antes de profundizar en educación secundaria, demos un paso atrás y veamos el tema de educación bilingüe intercultural en el caso de primaria, que probablemente es donde tenemos la mayor brecha. ¿Tú sientes que tiene una clara prioridad en la política pública la educación bilingüe? No lo siento así, mira. Yo creo que ha habido un esfuerzo importante, creo que por ponerla en prioridad, creo que sobre todo en el caso de la gestión anterior, que ojalá pudiera ser retomado por la actual. No he escuchado declaraciones en ese sentido todavía de la actual gestión, pero creo que este tema de la educación intercultural bilingüe fue colocado, ¿no?,
con fuerza con la anterior gestión, y aún allí no se logró tampoco darle un derrotero que permitiera que se desarrolle, ¿no? O sea, no se logró un diálogo fluido entre esto y educación básica regular, por ejemplo. ¿Te refieres al gobierno de García o te refieres...? No, a la gestión de Salas, ¿no? A la gestión de Patricia Salas. Ella entra justamente para cerrar una de las brechas que se propone cerrar, es la brecha rural, y la brecha bilingüe intercultural, sobre todo la brecha de educación rural, ¿no? Que, digamos, está correlacionada, aunque son distintas. Sí, de acuerdo. ¿No? Y creo que esa fue un planteo muy importante de esa gestión, ¿no? Creo que eso hay que rescatarlo. Sin embargo, creo que no se logró avanzar tampoco en esa gestión, o sea, se propuso, pero no se logró. Y ahora no sé si se está proponiendo. Es también una cuestión que está planteada con mucha fuerza en el proyecto educativo nacional. Por eso es un tema que creo que hay que colocar, así como fue la primera infancia, como un tema que debe ser fuertemente consensual. O sea, podríamos decir que una recomendación en este proceso electoral es que las regiones en las cuales hay una mayor presencia de población originaria debería incorporar compromisos con las nuevas autoridades para darle a la educación bilingüe un peso en su región. Regiones como Puno, como Cusco, pero también Amazonas o Loreto deberían tener eso como un tema. En cuanto a educación bilingüe. Ahora, la educación intercultural tiene un enfoque mucho más amplio, ¿no? Por o sea, supuesto. Eso implica ya, incluso Lima, implica las regiones urbanas, porque todos somos un país multilingüe, multicultural, y tú sabes de que allí está, digamos, una de las riquezas más grandes de nuestro país, ¿no? Yo creo que el tema de la gastronomía lo ha graficado tan fuertemente, o sea que si no aprovechamos nuestra riqueza cultural, no vamos a salir para adelante económicamente tampoco. Entonces, eso tiene que ser tomado en serio por el aparato educativo, porque el aparato educativo puede desplegar ese plus de creación en una serie de áreas, no solamente en este caso la gastronomía, de la ciencia, hay tecnologías andinas, hay creación de tecnologías nuevas, hay temas de música, de arte, de todo, donde la cultura es fuente de valor agregado. Y probablemente un componente muy importante de la cultura es justamente la lengua. Vamos a hacer un corte por ahora y volvemos en unos minutos con todas y todos ustedes para seguir trabajando el tema y los desafíos que tenemos como país en cada región sobre el tema educativo.